Buenas tardes, soy Natalia Sánchez de Spanish Perfecto and I'm here to help you learn Spanish Perfecto from level 0. Today we're going to continue with the past, and to do this we're going to listen to the biography of important people who influenced our lives. Are you ready to start? Empecemos. I have received good comments about the previous episode, so I know now you like when I ask you questions and when we do exercises together. Today, as I said in the introduction, we're going to talk about the biography of important people who influenced our lives. And we are going to do this because there are a lot of verbs involved when talking about someone's biography. And the tense we use when we do this is also the past. So let's get started. We're going to talk about Frida Kahlo. You probably know who she is, and that will make things easier. First of all, we're going to learn a few verbs we will be using to talk about her. Nacer, to be born, nacer. Yo nací, tú naciste, nació, nacimos, nacisteis, nacieron. Contraer, to get, contraer, to get. Contraer una enfermedad, to get a disease or to develop a disease. Contraer, it's like the verb traer, to bring. So they both get the same endings when we conjugate them. Contraer, to get, traer, to bring. Contraje, contrajiste, contrajo, contrajimos, contrajisteis, contrajeron. Traer, traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. It sounds strange to me when I say it many times. Pintar, to paint. Pinté, pintaste, pintó, pintamos, pintasteis, pintaron. Tener, you already know. To have. Tuvo, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Exponer. En una galería. To show in a gallery. Expuse, expusiste, expuso, expusimos, expusisteis, expusieron. Casarse, to get married. And it's a reflexive verb. Me casé, te casaste, se casó, nos casamos, os casasteis, se casaron. Convertirse, to become, another reflexive verb. Me convertí, te convertiste, se convirtió, nos convertimos, os convertisteis, se convirtieron. Obtener, an easy verb now that you know the verb tener. We only add OB at the beginning and we conjugate it as we conjugate the verb tener. Obtuve, obtuviste, obtuvo, obtuvimos, obtuvisteis, obtuvieron. Y un verbo importante para las biografías, morir, morir, to die. Morí, moriste, murió, morimos, moristeis, murieron. It changes a bit, the O for the U, if you noticed. But, like I always say, you have an excuse if you're not Spanish speaker. So we have studied a lot of verbs today. Let's recap a bit quicker. All of them. Nacer, to be born. Contraer, to develop a disease or to get a disease. Pintar, to paint. Tener, to have. Exponer, it has a lot of meanings actually, but now we're going to talk about exponer en una galería. But we can also say exponer ideas, to express our ideas. So the verb exponer
has a lot of meanings. However, I don't want you to get confused today. Casarse, to get married, convertirse, to become, obtener, to obtain, morir, to die. Y ahora vamos a empezar con la biografía de Frida. Pay attention, presta atención a los verbos estudiados. Frida nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1907. En 1913 contrajo una enfermedad llamada poliomielitis y en 1925 tuvo un accidente grave de autobús. Estuvo en cama mucho tiempo y así empezó a pintar. En 1926 pintó su primer autorretrato y en 1929 se casó con Diego Rivera y se convirtió en una de las artistas más famosas del siglo XIX. En 1946 obtuvo el Premio Nacional de Pintura del Ministerio de Cultura mexicano. En 1954 murió en el mismo lugar donde nació. Let's translate the whole test together bit by bit. Frida nació en la Ciudad de México. Frida was born in Mexico City el 6 de julio de 1907. 6th of July of 1907 or 1907. En 1913, in 1913, contrajo una enfermedad, developed a disease, llamada called poliomielitis, a difficult name to say for me as well. Muy difícil de decir. And now listen to this, a funny word in English as well. You can laugh if you want to. Poliomyelitis. I think it is said like this in English. Well, y en 1925 and in 1925 tuvo un accidente. She had an accident. Tuvo un accidente grave de autobús. This is a way of saying it, but in English, if we translate it literally, it will be she had a severe accident of bus, and it doesn't make any sense. So in English, we will say she had a severe accident in a bus. And in Spanish, we say tuvo un accidente grave de autobús. Un accidente de coche, an accident in a car, accidente de avión. So we usually say it like this. Accidente de avión, accidente de bicicleta, accidente de autobús, accidente de coche. Estuvo en cama mucho tiempo. She was in bed for a long time or a lot of time. But in English we will say for a long time. Estuvo en cama mucho tiempo. Y así empezó a pintar. And like this, she started painting. Empezó a pintar. En 1926, in 1926, pintó su primer autorretrato. She painted her first portrait. Y en 1929, and in 1929, se casó con Diego Rivera. She got married to Diego Rivera. Y se convirtió en una de las artistas, and she became one of the artists
or in one of the artists, en una de las artistas más famosas, most famous, del siglo XIX, of the 19th century, siglo, century, y se convirtió en una de las artistas más famosas del siglo XIX. And she became one of the most famous artists of the 19th century. En 1946 obtuvo el Premio Nacional de Pintura. In 1946, she obtained the National Prize of Painting del Ministerio de Cultura Mexicano, from the Mexican Ministry of Culture, del Ministerio de Cultura Mexicano. Y en 1954, and in 1954, murió, she died, en el mismo lugar donde nació. She died in the same place where she was born. Ahora vamos a leer el texto a una velocidad normal. Frida nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1907. En 1913 contrajo una enfermedad llamada poliomielitis y en 1925 tuvo un accidente grave de autobús. Estuvo en cama mucho tiempo y así empezó a pintar. En 1926 pintó su primer autorretrato y en 1929 se casó con Diego Rivera y se convirtió en una de las artistas más famosas del siglo XIX. En 1946 obtuvo el Premio Nacional de Pintura del Ministerio de Cultura Mexicano y en 1954 murió en el mismo lugar donde nació. And now I'm going to put out some questions for you to see if you understood the test and to practice your Spanish as well. ¿Cuándo empezó Frida a pintar? Frida empezó a pintar después de un accidente de autobús. ¿Dónde nació Frida? Frida nació en la Ciudad de México. ¿Con quién se casó Frida? ¿Con quién? Who with? Frida se casó con Diego Rivera. ¿Qué premio obtuvo Frida en 1946? Frida obtuvo el Premio Nacional de Pintura del Ministerio de Cultura Mexicano. ¿Qué enfermedad contrajo Frida? This is a tricky question, so you say that difficult name I was not able to say in English. Frida contrajo la poliomielitis. Well, and this is all for today's lesson. During the next episode, we're going to listen to another interesting biography. I hope you like it, and muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Remember, you can always contact me through my Instagram, Spanish-Perfecto, or my website, www.spanish-perfecto.com. Hasta pronto!